Por fin, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 251, numeral 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se suspendió hace 2 días, justamente el día 3 de junio, la actividad de promoción electoral, que puta, güey, muchos lo agradecemos porque estuvo plagado todos los días de pura propaganda. Y tú lo llegas a ver que sí, aquí defendemos la vida, aquí defendemos las familias, los derechos de las familias, aquí este güey causó más destrucción, este güey nos va a llevar a Venezuela y todo ese tipo de campañas estúpidas. Por fin se le dio fin, todo para que esto culmine el día de mañana. El día de mañana, domingo 6 de junio. Un día decisivo. Creo que estas son mis segundas elecciones, en las que tengo la capacidad yo de votar. Por lo que se me hace un tema, uff, bastante importante, ¿eh? Porque de esto depende mucho. En serio, de esto depende mucho. Por lo que me entró la curiosidad sobre un gran aspecto y por lo que decidí hacer un pequeño sondeo en la Ciudad de México, exactamente en el centro de la ciudad, en el Palacio de Bellas Artes, y hacer estas dos pequeñas preguntas para averiguar qué es lo que sucede y al final tener un un resultado que me arroje algo. Pues bien, nos encontramos en la hermosa Ciudad de México, en el centro, en Bellas Artes, para unas pequeñas preguntas que me tienen conmocionado, me tienen frustrado, no puedo dormir. ¿Cómo estás, amigo? Bien, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Iván. Iván. No sé si sepas o supongo que ya estás consciente de que este domingo se llevan a cabo las elecciones en el país, que son importantes. Y mi primera pregunta es ¿tú qué opinas de que gente ajena al ámbito político, como lo son Alfredo Adame y el Tinieblas, que es un exluchador, se tengan acceso a candidaturas? La verdad es que es muy preocupante porque no saben cómo el manejo adecuado de cómo sobrellevar, ¿no? Este tipo de temas. Pero pues sí, la verdad no sé, como que me causa inquietud. Y la segunda pregunta es, ¿crees que realmente sea toda la votación un proceso que se lleve de manera legal, que no haya trampa, que no haya nada difícil? En realidad esto es como una arma de doble filo, ¿no? O sea, tanto se puede manipular los votos, ¿no? Por medio de despensas, por medio de dinero, no sé, siento que hay maneras muy vagas como para comprar el voto. Y esto no se debería de ser así, ¿verdad? Justamente, no debería de ser así y concuerdo perfectamente. Malos. No sé si estés consciente de que este domingo se llevan a cabo las elecciones en todo el país. Justamente tengo dos preguntitas, dos pequeñas preguntas. ¿Tú qué opinas de que gente que es totalmente ajena al ámbito político, como lo son Alfredo Adame y como lo son el Tinieblas, que es un escuchador, tengan acceso a candidaturas, más bien que ya sean candidatos? No, pues sí está feo, ¿no? Porque como personas así pues pueden estar entrando a la política. Se supone que esto es para representar a todos los mexicanos y pues que personas como ellas estén haciendo esto, pues sí se me hace algo raro y mal. Algo raro y muy feo. Y la segunda pregunta es... Ay, ¿qué Hacemos un pasó? corte. Yo lo puedo entender. Continuamos. La segunda pregunta es:
¿Tú crees que todo el proceso de elección realmente sea algo legal, en lo que no se meta mano, en lo que no se haga chanchullo? Mira, tal vez cuando la gente ya vota y guardan el voto, tal vez ahí sí puede ser legal, pero yo me imagino que fuera de esto debe de haber otras empresas que están involucradas, ¿no? Muchos candidatos ofrecen muchos beneficios para varias empresas, entonces me imagino que bajita la mano, fuera de todo eso, se puede estar comprando el voto y cositas así. O sea, ¿tú crees que antes, durante y después, tú crees que durante todo ese lapso? Sí, es que sí puede ser muy posible porque sí, lo que te digo, varios candidatos ofrecen muchos beneficios y aquí las empresas son las que vienen ganando. Un punto bastante interesante, ¿eh? Muchas gracias. Sale. ¿Estás consciente de que este domingo son las elecciones en prácticamente todo el país? Sí, 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 sí. Te quisiera hacer dos pequeñas preguntas, hijo. No sé si me lo permitas. Sí, adelante. Excelente. ¿Tú qué piensas de que personas ajenas, totalmente ajenas a la política, tengan acceso a candidaturas o que ya sean candidatos como lo son Alfredo Adame y el ex luchador Tinieblas? Pienso que son personas que realmente no buscan el bienestar del país o que están inmiscuidos realmente en la política, sino solamente buscan su conveniencia o son manejados por alguien más, ¿no? Y solo buscan el dinero, que eso es por lo que van todos. Realmente no es porque busquen un cambio o sean las personas más intelectuales que puedan haber. Al contrario. Excelente. Y la segunda pregunta es, ¿tú crees que todo el proceso electoral de inicio a fin, desde antes, sea legal completamente, desde antes de las votaciones hasta que ya se entregan los conteos, los votos? No, pues siempre se ha sabido, ¿no? Pues son rumores de que cuando van las votaciones y va a favor de un candidato u otro, mágicamente se cae el sistema y después de la nada empieza a ganar otro candidato. Entonces, no, es un no rotundo de que no es nada legal. ¿Y ya estás listo para votar este domingo? Probablemente. Excelente, muchas gracias por tu tiempo, hijo. No sé si ya saben que este domingo se llevan a cabo las elecciones en todo el país. No sé si están conscientes. Sí. ¿Qué opinas de que personas totalmente ajenas a la política como lo son Alfredo Adame y el ex luchador Tinieblas, que tengan acceso a candidaturas? Pues yo creo que no deberían de tener acceso a eso, porque se supone que tiene que ser una persona que está preparada y del puesto y no pues cualquier persona, sino pues falló, ¿verdad? Y la segunda pregunta es, ¿tú crees que todo el proceso de votación sea legal de inicio a fin, tanto antes, durante y después? No. ¿Por qué? Porque siento que, o sea, también como lo acabas de mencionar, pues hay personas que no están preparadas, entonces como eso es legal desde el principio, o sea, ¿y cómo va a terminar? Pues no. Ok, muchas gracias. No sé si estés consciente de que este domingo son las elecciones en todo el país. Sí, sí estoy consciente de eso. Bueno, mira, las preguntas son respecto a ello. La primera pregunta es, ¿tú qué opinas de que gente totalmente ajena al ámbito político, que no tuvo una preparación para ello, personas así como lo son Alfredo Adame y el Tinieblas, tengan acceso a candidaturas o que de hecho ya son candidatos y hay gente que probablemente vote por ellos? Bueno, la verdad es que me parece absurdo que pase esto, pero me parece más absurdo que la gente crea en ese tipo de gente, ¿me entiendes? O sea, que de verdad, o sea, uno como chavo, pues, ahora sí que lo dice de broma, así de, ay, voy a votar por el Bronco, ¿no? O ese tipo de cosas, pero... Ojo, votantes del Bronco. Pero pues, la verdad es que si lo haces en serio, es como de, o sea, date cuenta que te está afectando, o sea, en todos los ámbitos, porque... ¿Te imaginas tener un candidato que, no sé, se dedique a hacer telenovelas o tipo así? No sé, está mal, ¿no? O que te miente la madre. O sea, sí, eso está aún peor, que estás viendo qué tipo de gente es y aún así o sea, sí da risa, pero pues, ¿te imaginas para votar por alguien así? Te va a mentar tu madre cada vez que le pidas algo.
Sí soy. Y la segunda pregunta es, ¿tú crees que todo el proceso electoral sea legal de principio a fin, de 0 a 100, que antes de las votaciones, durante y después ya cuando se hace el conteo y se entregan esos conteos, todo eso sea legal? No, claro que no, o sea, siempre va a haber mano negra en ese tipo de instituciones, porque pues obviamente hay gente que se ve afectada en sus intereses y pues hay gente que tiene mucho poder y eso no lo va a permitir, entonces obviamente ahí siempre va a haber algo pues por debajo, ¿no? Oh, excelente. Muchas gracias. Y pues con eso concluimos. Como vemos, todos tienen un pensamiento bastante similar, si no es que el mismo. Y es un tema bastante preocupante porque sí, en la política mexicana se ha vuelto un chiste. No se tiene la gente realmente preparada o que tenga el interés para cambiar. Acabamos de escuchar unas cuantas opiniones que, vaya, me parecieron interesantes porque todas llegaron a lo mismo. ¿Y por qué hice estas dos preguntas? Es muy sencillo de explicar y es muy simple. Es porque me he dado cuenta que últimamente, y sobre todo este año, aparte de la pandemia, estas son dos grandes razones por los que la gente no tiene el interés de votar, de hacer válido su voto, prefiere quedarse en camita, una rascadita de huevos, porque ¿para qué voy a votar si están postulados personajes, no sé cómo llamarlos, pendejos, personajes pendejos, así los voy a llamar, y nadie se interesa en eso? Y por el otro lado tenemos a la corrupción. Y sí, ¿por qué querríamos votar si al final de cuentas ni siquiera van a contar nuestros votos y se los van a pasar por los huevos? Porque sí va a haber corrupción y se va a beneficiar a alguien o a algunos. Muchas cosas. Y creo que es cosa de lo que dudan todos los mexicanos, de la veracidad. Y no, yo tampoco voy a mentir. Yo dudo absolutamente de la veracidad de todo este proceso. Y fue justamente por eso que yo decidí ser funcionario de casilla. Para vigilar todo este proceso y hacer que se cumpla, por lo menos durante la etapa de votación. No sé qué suceda después. Según nos dijeron los consejeros que sí, va a ser legal todo. Se va a llevar, hasta va a haber dos, vigilantes, el vigilante del aula. Que no sé si creer, pero mira, dejémoslo que Diosito diga. Claro que es, por supuesto que dentro de la política siempre han habido intereses de tanto de personas, de agrupaciones, no sé, pero siempre ha habido un interés, pero ¿en qué momento se superó ese límite en el que ya se hace todo, se hace contratar influencers que no tuvieron ninguna profesión, ninguna preparación, personas ajenas a la política, como lo puse hace rato, lo pregunté y todos dijeron prácticamente que es un chiste? ¿Cómo te imaginas estar votando por alguien? Te dan a elegir entre Adame y el Tinieblas, que digo, son de diferentes alcaldías, pero de todos modos, Adame o el Tinieblas, híjoles, no me puedo meter un balazo en la cabeza. Es que, ¿en qué momento pasamos a eso? ¿En qué momento pasamos a hacer una burla? ¿En qué momento un jugador jorobado pasó a ser el gobernador del estado de Morelos? ¿En qué momento el fosfo llegó a meterse en la cabeza a tantos y decidir si voy a votar porque es gracioso, fosfo? ¿En qué momento pasó todo esto? Eso es lo que me preocupa. Y a esto súmale que la mayoría de los mexicanos no creen esto, que no cree que sea legal. Eso es lo preocupante. Combina esos dos factores que tenemos
Elecciones 2021.